Bueno, yo voy a intentar, en efecto, explicaros por qué, desde mi punto de vista, las ideas libertarias y las prácticas libertarias son más actuales que nunca. Siempre que acometo esa tarea, me gusta empezar recordando que hace unos años, estando en compañía de dos profesores de ciencia política, empezaron a discutir sobre el programa de una asignatura llamada Ideologías Políticas Contemporáneas. Y en un momento determinado uno de ellos afirmó que no correspondía incluir el anarquismo en ese programa toda vez que no era una ideología política contemporánea. Yo, que hasta entonces permanecía callado, decidí intervenir para darle la razón al que acababa de decir tal cosa. Y aduje: tienes toda la razón, el anarquismo no es una ideología política contemporánea, es una ideología política del futuro. O lo es, al menos, a los ojos de quienes pensamos que el capitalismo se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal que nos acerca peligrosamente al colapso. En ese escenario, el viejo proyecto libertario de la autoorganización de la sociedad desde abajo, de la autogestión, de la democracia y de la acción directas, del apoyo mutuo, parece, esta es al menos mi lectura de los hechos, que recupera buena parte de su vigor. A efectos de intentar apuntalar esta idea, me vais a permitir que formule 7 observaciones distintas. ¿Qué dice la primera? Ya sé que la distinción terminológica que os voy a proponer es discutible. Me interesa subrayar que no me interesan tanto los términos que voy a trasladaros como el significado que arrastran. En el uso común, en el castellano peninsular, los adjetivos libertario y anarquista son sinónimos casi perfectos. Si alguien está hablando del movimiento anarquista en Aranjuez, está hablando también del movimiento libertario en Aranjuez y viceversa. Me interesa, sin embargo, escarbar en las posibilidades que se derivan de eso de que sean sinónimos casi perfectos. Aunque sé que fuerzo un poco la realidad, sugeriré que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta y que mal que bien se adhiere a las ideas correspondientes. Son lecturas muy recomendables, pero me interesa más prestarle atención a lo que atribuiré al otro adjetivo, al adjetivo libertario, que habla de personas que, hayan leído o no a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta, en su vida cotidiana reflejan un compromiso activo con la causa de la autogestión, de la democracia directa o del apoyo mutuo. Creo yo que entre nosotros, en los últimos años, se ha registrado un visible auge de las prácticas libertarias, no necesariamente acompañado, aunque tampoco diré lo contrario, de un auge paralelo de las organizaciones identitarias declaradamente anarquistas. Permitidme que intente explicar esto de la mano de un ejemplo casi personal. Hace 5 años, en enero de 2011, decidí lanzar a la red un texto que titulé, si no mal recuerdo, por una organización libertaria global. Ese texto nacía, en cierto sentido, de una reflexión sobre lo que yo entiendo que ocurría y ocurre en mi universidad, la Autónoma de Madrid. Si alguien me preguntase cuál es la presencia libertaria en mi universidad, yo respondería que se ciñe a la actividad de un grupo anarquista que desarrolla sus tareas en una de las facultades de ciencias y que organiza todos los años unas muy meritorias jornadas libertarias a las que acuden, 20, 30, 40 personas. Yo partía de la base de que esa presencia era mucho más amplia de lo que se deriva del ejemplo que acabo de mencionar y de que sería saludable que los muchos libertarios que andan divididos, esparcidos por ahí, buscasen una vía de confluencia. Es verdad que 4 meses después de la difusión de ese artículo llegó el 15M e hizo que el texto quedase visiblemente trasnochado. No quiero engañarme. Era mucho más interesante ver a la gente desplegando la asamblea y la autogestión en las plazas que lo que yo proponía, que al fin y al cabo, no quiero engañarme, era un nuevo cenáculo libertario, probablemente más abierto y ambicioso que los anteriores, pero sin romper demasiado los moldes. Mi impresión, sin embargo, y lo digo con la boca pequeña, es que habida cuenta del escenario en el que estamos, del hechizo
que las opciones electoral parlamentarias provoca en la cabeza de mucha gente, igual hay que retomar algunos de los términos del artículo de 5 años atrás. Segunda observación que quiero haceros. La propuesta libertaria plantea inexorablemente una reflexión sobre la democracia. No sé yo si la palabra democracia no empieza a estar tan gastada que sería saludable que quienes defendemos, por ejemplo, la democracia directa, buscásemos otro término para retratarla. Sucede algo similar a lo que ocurre con la palabra transición. Sabéis que hay personas empeñadas en la defensa de la necesidad de articular una segunda transición. Bueno, creo yo que la primera fue tan nefasta que si uno quiere proponer algo nuevo, lo más saludable sería que buscase un término diferente para retratarlo. Las cosas como fueren, me parece que es fácil enunciar los términos generales de la crítica libertaria de la democracia liberal. Lo hago así. Primero, la democracia liberal se manifiesta en un escenario marcado por lacerantes desigualdades. Obedece en realidad al propósito de ratificar esas desigualdades. Segundo, bebe de mayorías artificiales que distorsionan dramáticamente las adhesiones de la población. Tercero, en su trastienda operan formidables corporaciones económico-financieras que son las que dictan las reglas del juego en las materias realmente importantes. Cuarto y último, cuando las cosas vienen mal dadas, esa forma de pseudodemocracia no duda en hacer uso de la fuerza a través de la represión que conocemos en nuestras calles, hoy mismo me contaba antes Juan en Madrid, o a través de golpes de Estado o intervenciones militares articuladas en países pobres que tienen la mala fortuna de disponer de materias primas más o menos golosas. De esta crítica libertaria, de la democracia liberal, se derivan consecuencias en muchos ámbitos importantes. Me vais a permitir que identifique dos. El primero remite a la eterna discusión relativa a las elecciones. Admitiré de buen grado que en el mundo libertario hay percepciones vagamente diferentes en lo que respecta a lo que conviene hacer con las elecciones. Hay muchas gentes empeñadas en desplegar lo que se llama la abstención activa, pero hay quien piensa que indirectamente la abstención activa es una forma de participar en las elecciones en la medida en que implica otorgar a éstas un relieve que no les corresponde. Me atrevo a sugerir que hay una tercera percepción que no desdice las dos anteriores y que quedó mal que bien retratada en un viejísimo artículo redactado por quien pasa por ser el principal teórico del anarquismo español, Ricardo Mella. Hace algo más de un siglo, en un artículo, Mella, yo interpreto que dijo: si queréis votar, hacedlo. Si queréis absteneros, hacedlo también. A mí lo que me interesa saber es lo que hacéis los 364 días restantes del año. Recomendación, creo yo, de singular actualidad en un momento como el presente, en el que el hechizo que provocan, acaso cada vez menor, las opciones electoral parlamentarias coincide con una dramática desmovilización en el terreno social y laboral. El otro terreno, en el que creo que tiene consecuencias importantes en materia de debate la crítica libertaria de la democracia liberal, es el relativo a la República. Yo no deseo ignorar que en España la discusión sobre la República tiene dimensiones emocionales que faltan en otros lugares. Tampoco deseo ignorar que la aparición de una república tendría la innegable virtud de permitir que nos deshiciésemos de una institución lamentable como es la monarquía. Pero confesaré que no acierto a identificar ninguna virtud más atribuible a la república. En este caso, me limitaré a recordar algo que ya sabéis. Francia, Portugal e Italia son repúblicas. No creo que su panorama político, económico y social sea ni mejor ni peor que el nuestro. Algo que me invita a concluir que ninguna de las discusiones importantes remite a esto de la República. Lo digo de otra manera con una mención adicional al debate político en el que estamos dramáticamente inmersos. Las fuerzas políticas emergentes, Podemos, para entendernos, plantean una discusión interesante sobre el régimen, pero nada nos dicen sobre el sistema que está por detrás del régimen. ¿Qué es el régimen?
El régimen es el bipartidismo, la corrupción, en su caso la monarquía y la república. ¿Qué es en cambio el sistema? El sistema es el capitalismo, el trabajo asalariado, la mercancía, la sociedad patriarcal, la crisis ecológica o el colapso. Cuando se sustrae a nuestra consideración lo que yo entiendo que es lo principal, lo que afecta al sistema, me temo que el efecto general de esa discusión no es precisamente vivificador. Me parece, en fin, que están claros los términos de la propuesta libertaria en el terreno político. Los resumiré de la mano de tres conceptos: democracia directa, acción también directa y autogestión. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la democracia directa? De la necesidad de articular fórmulas de democracia no delegativa, no representativa, y de hacerlo, por añadidura, de la mano de un rechazo orgulloso de lo que significan liderazgos y personalismos. En uno de esos libros que ha mencionado antes Juan, intento rescatar una discusión terminológica que me parece llamativa. La mayoría, no todas, pero la mayoría, de las corrientes de pensamiento que se derivan de la obra de Marx se vinculan con el nombre de seres humanos precisos. Hablamos de marxismo, leninismo, estalinismo, trotskismo, maoísmo, guevarismo, castrismo. Esta es una práctica afortunadamente desconocida en el mundo libertario. Es cierto que en el siglo XIX se hablaba de los bakuninistas, pero fue un término llamativamente ideado por los detractores de los bakuninistas. Si yo ahora, delante de vosotros, me presentase como un anarquista kropotkiniano, creo que nadie entendería en absoluto qué es lo que significa semejante toma de posición. He hablado, en segundo lugar, de acción directa, una acción en virtud de la cual retenemos en todo momento y lugar una plena capacidad de control sobre lo que hacemos y procuramos, por añadidura, que lo que hacemos refleje una estricta relación entre los medios que desplegamos y los fines que deseamos alcanzar. Me he referido, en fin, a la autogestión. La palabra es de introducción relativamente reciente. Parece que se expandió al calor del Mayo francés de 1968, pero el concepto es muy anterior. Cuando uno escarba, por ejemplo, en las resoluciones de los sucesivos congresos celebrados por la CNT antes de 1936, descubre que el concepto está ahí claramente presente. Cuando se habla de autogestión, es muy común que se vincule la idea con el mundo del trabajo. Bien está que lo hagamos, pero no hay ningún motivo para circunscribir a ese mundo la práctica correspondiente. Quiero recordaros que este es un país en el que antes de 1936 la cultura y las prácticas autogestionarias tuvieron una presencia muy poderosa. Con toda certeza habéis escuchado hablar, con alguna frecuencia, de las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés o en la industria catalana durante la Guerra Civil. El adjetivo no es particularmente correcto. ¿Por qué? En esas colectivizaciones había muchos militantes de la UGT socialista, algo que me interesa subrayar para llamar la atención sobre el hecho de que las prácticas autogestionarias rompían las fronteras del propio mundo libertario. Estamos obligados a preguntarnos qué ha quedado de todo esto. Permitidme que responda con un punto de ironía. Esas dos formidables maquinarias burocráticas, que son los dos sindicatos mayoritarios españoles de hoy, con centenares de miles de afiliados y recursos económicos razonablemente importantes, ¿qué tipo de proyecto autogestionario, al margen de la lógica del capital, han sido capaces de desplegar en el transcurso de los últimos 35 años? Una modestísima agencia de viajes. Algo que me temo que retrata infelizmente la deriva de buena parte del movimiento obrero español. Tercera observación que quiero haceros. La propuesta libertaria propone una discusión de nuevo inevitable sobre el capitalismo. Se plantea orgullosamente como una propuesta anticapitalista. Creo que lo he dicho bien. No es meramente una propuesta antineoliberal. No es lo mismo ser antineoliberal que ser anticapitalista. Uno puede cuestionar el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar, sin embargo, la lógica de fondo de este último, o puede rechazar por igual
es lo que hacen los libertarios, y no solo los libertarios, el neoliberalismo y el capitalismo. Creo que la izquierda que entre nosotros vive en las instituciones o coquetea con ellas, las más de las veces es, en el mejor de los casos, antineoliberal, pero no es precisamente anticapitalista. Su proyecto mayor parece estribar en regresar al año 2007, antes del estallido de la crisis financiera, y en reconstruir nuestros maravillosos estados del bienestar. La principal concreción orgánica de un proyecto anticapitalista en el mundo libertario es lo que se suele llamar anarcosindicalismo. Siempre que digo esto de la principal concreción orgánica, me vienen a la memoria unas declaraciones de esta estimulante figura intelectual que es nuestro ministro del Interior, quien hace unos meses afirmó que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. Este buen señor debería leer un manual de teoría política elemental. Los anarquistas no están contra la organización, están contra las formas coactivas o coercitivas de la organización, que no es precisamente lo mismo. Creo que hay un acuerdo universal en el mundo del sindicalismo libertario en lo que hace a la idea de que un sindicato libertario es tanto más interesante cuanto más capaz es de romper las fronteras del mundo sindical, cuanto más capaz es de trascender la lógica del salario y del empleo. Siempre que tengo la oportunidad subrayo que, a mi entender, un sindicalista en particular, un trabajador en general, debe hacerse tres grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Las palabras alienación y explotación infelizmente han desaparecido del discurso de las cúpulas de nuestros dos sindicatos mayoritarios, cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda gran pregunta es la relativa a ¿para quién trabajamos? Esta era la pregunta principal que se hacían los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de la Guerra Civil, cuando su horizonte mental acarreaba dejar atrás, superar el capitalismo. Hoy, a los ojos de los dirigentes de esos dos sindicatos mayoritarios que acabo de mencionar, pareciera como si el capitalismo fuese, en cambio, el aire en el que tenemos inexorablemente que movernos. La tercera y última pregunta nos inquiere sobre qué hacemos, qué bienes producimos, qué servicios dispensamos. No vaya a ser que lo que hacemos hoy, por ejemplo, ponga en peligro los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta observación que quiero haceros. La propuesta libertaria plantea también inevitablemente una discusión relativa a la institución Estado. En este caso me vais a permitir que llame la atención sobre dos riesgos que están por delante de nosotros. El primero asume la forma de una obsesión tal con la institución Estado que perdamos un tanto el rumbo a la hora de evaluar lo que significa. Hay muchas formas de alienación y de explotación que no pasan, o no pasan necesariamente por la institución Estado. Al margen de lo anterior, si aceptamos de buen grado, con Marx, que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante, tendremos que preguntarnos por los otros muchos mecanismos que esa clase dominante despliega para afianzar su poder. Me preocupa mucho más, sin embargo, el segundo riesgo que discurre por el camino contrario y que asume la forma de una excelsa superstición, la de que el Estado es, en esencia, una institución que nos protege. Frente a esa superstición, lo primero que hay que hacer es oponer el recordatorio de la dimensión represivo, militar, policial, autoritaria, carcelaria, propia e inherente de la institución Estado. Pero admitiré de buen grado que el debate principal que se vincula con esta discusión es el relativo a los llamados estados del bienestar. No sé si habéis reflexionado en alguna ocasión sobre este curioso término, estado del bienestar, que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. Me parece, de nuevo, que son fáciles de enunciar los rasgos de la crítica libertaria de los estados del bienestar. Lo hago así. Primero, son formas de organización económica y social
propias y exclusivas del capitalismo, por completo desconocidas fuera de este. Segundo, dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. Tercero, beben de la filosofía mortecina, de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. Cuarto, no han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación. Quinto, no tienen ninguna condición ecológica solvente, tanto más cuanto que la figura estado del bienestar emergió en un momento histórico, la llamada era del petróleo barato, que visiblemente ha concluido. Sexto y último, por dejarlo ahí, no exhiben ningún rasgo de solidaridad con los habitantes castigados, preteridos, explotados, bombardeados de muchos de los países del sur. Conviene que no extraigáis ninguna conclusión precipitada de lo que acabo de decir. Yo no estoy afirmando que de la crítica anterior debe derivarse la conclusión de que estoy diciendo que un anciano debe renunciar a su pensión o a la atención que le dispensan en un ambulatorio de la Seguridad Social. Creo que los libertarios no estamos en contra de lo público. Lo que hacemos es etiquetar nuestra defensa de lo público y hablamos entonces de lo público autogestionado, de lo público socializado frente a lo público estatalizado. Permitidme que intente retratar esto de nuevo de la mano de un ejemplo personal. Hace unos cuantos años se produjeron movilizaciones estudiantiles contra la LOE, la Ley Orgánica de Educación. Cuantas veces tuve la oportunidad, al calor de esas movilizaciones, me pronuncié a favor de una enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un buen día, mientras enunciaba toda esta retahíla de adjetivos, recordé que cuando yo era un joven estudiante universitario, criticábamos agriamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo que no íbamos desencaminados. Quien piense que la enseñanza pública nada tiene que ver con la entronización de la lógica del consumo, de la productividad y de la competitividad, le está dando la espalda a la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha sucedido es que hemos ido retrocediendo de manera tan dramática en el transcurso de los 30 últimos años que en un momento determinado, cargados de respetable razón, decidimos cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Bien está que lo hagamos, pero repito, tendremos que etiquetar esa defensa y hablar de lo público autogestionado y socializado. Lo digo de una manera más. Yo trabajo en un departamento de ciencia política en una universidad pública. Si alguien me pidiese la elaboración de un informe relativo a la actividad de cariz social, solidario o alternativo de mi departamento, yo entregaría un puñado de hojas en blanco. Lo público, por sí solo, infelizmente no es garantía de nada o es garantía de muy poco. Quinta observación que quiero haceros. Cuando uno defiende la democracia directa, es frecuente que se encuentre con una réplica que mal que bien dice: eso de la democracia directa está muy bien y es muy bonito, pero desgraciadamente es una propuesta inaplicable en sociedades complejas como las nuestras. ¿Cuál entiendo yo que debe ser nuestra respuesta a la réplica que acabo de invocar? No estamos defendiendo solo la democracia directa. Estamos reclamando una transformación radical de nuestras sociedades que en una de sus dimensiones centrales obedece al objetivo de permitir el despliegue de la democracia directa. Si tengo que retratar los perfiles de esa transformación pedagógicamente, me serviré de 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. ¿Qué es lo que quiero reivindicar al calor del primero de esos verbos? De crecer. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran las razones para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que la huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3,5 veces el territorio español.
¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita desarrollada sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y a través de una presión no menos inaudita desplegada sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur. Desde este punto de partida, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte opulento tenemos inexorablemente que reducir los niveles de producción y de consumo, pero nos dice además que tenemos que recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por el consumo y la producción, que tenemos que apostar por fórmulas de ocio creativo, que tenemos que repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que desgraciadamente fue muriendo con el paso del tiempo, que tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que empleamos, que tenemos que rescatar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión, o, en fin, en el terreno individual que tenemos que desplegar la sencillez y la sobriedad voluntarias. Más fácil es explicar el significado del segundo verbo que invoqué, desurbanizar, o si quiero decirlo desde el otro lado del espejo, reruralizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que hace 60, 80 o 100 años muchos de nuestros abuelos abandonaron el medio rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más habitable. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de colapso del sistema saben que una de las pocas salidas que tenemos pasa inexorablemente por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas del medio rural. He hablado, en tercer lugar, de la urgencia de destecnologizar nuestras sociedades. Admitiré, de buen grado, que el verbo tiene cierta dimensión provocadora. Si tengo que ser más moderado, sugeriré sin más que debemos analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema nos ofrece. John Zerzan es el principal teórico de lo que se conoce con el nombre de anarcoprimitivismo. Es un pensador desmesurado. A veces sospecho que solo los pensadores desmesurados son interesantes. Zerzan afirma que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la explotación y de la jerarquía. Es un argumento serio que conviene sopesar. Yo no voy tan lejos. Me limito, como acabo de sugerir hace un momento, a plantear que conviene que analicemos con cierta distancia la eventual dimensión emancipadora de muchas de las tecnologías que el sistema orgullosamente nos regala. Permitidme que os proponga un ejemplo tontorrón, el de las ilusiones ópticas vinculadas con Facebook. Yo tengo 5.000 amigos en Facebook. Alguien podría pensar que mi vida social es inmensamente rica. Ya intuís que el problema es que a 4.983 de esos amigos no los he conocido ni los voy a conocer nunca. Uno llega a casa por la noche, enciende el ordenador, entra en Facebook y puede dejarse llevar por la intuición de que este país se encuentra inmerso en plena ebullición revolucionaria. Obviamente la realidad es un poco más compleja. Son nuestros amigos los que están virtualmente en plena ebullición revolucionaria. He hablado, en cuarto lugar, de la necesidad de despatriarcalizar nuestras sociedades. Dentro de unos minutos voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados y desmercantilizados. Esos espacios existen ya y han progresado, en efecto, en materia de autogestión y de desmercantilización. Y, sin embargo, conservan incólumes, muchas veces, todas las reglas del juego de la sociedad patriarcal. Muchas veces me he dejado llevar por la tentación de afirmar que una diferencia fundamental entre la visión libertaria y las propias de lo que con alguna ligereza voy a llamar la izquierda tradicional remite a la discusión que planteo ahora. A los ojos de la izquierda tradicional, el problema principal se resume diciendo: aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema.
La percepción libertaria es parecida pero con un agregado importante. Dice, aquí estamos nosotros y ahí está el sistema. Tenemos en efecto que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema, pero nunca podemos olvidar que formamos parte del sistema que queremos echar abajo, de tal suerte que este último influye poderosamente en nuestra conducta cotidiana. Quien a estas alturas piense que los problemas atávicos de marginación material y simbólica de las mujeres están en vías de resolución, me temo que de nuevo le está dando la espalda a la realidad. Rescataré solo una dimensión de las muchas del problema, una muy material. El 70% de los pobres existentes en el planeta son mujeres. Permitidme que subraye el relieve del dato estadístico. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres contrapuesto a un 48% de varones. Me estoy refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. He hablado, en fin, en quinto y último lugar, de la urgencia de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes. Cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace casi 5 años. En sus 2 libros póstumos repetía machaconamente una idea que me interesa rescatar. Decía, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y, en último término, son mucho más independientes de lo que lo somos nosotros. Pensad, y no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación, en lo que podría ocurrir si a un país como este en el que vivimos dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmorona de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que reducir la complejidad de nuestras sociedades. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. He contado muchas veces que hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor acometía una comparación entre la crisis de 1929 y la del momento presente. Apreciaba notables similitudes entre esas 2 crisis. Parto de la certeza de que este ensayista francés en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa de la década siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que la comparación queda un poco coja. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el agotamiento visible de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento, lo he señalado hace unos minutos, de la situación de postración que siguen padeciendo tantas mujeres. O, en fin, y por dejarlo de nuevo ahí, en la prosecución del expolio de la riqueza humana y material de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas, a mi entender, es literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo en el que se revela este debate? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy, desde mi punto de vista, es la relativa a si no estará perdiendo los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso al parecer incontenible,
encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará cavando su propia tumba, con el agravante claro de que dentro de la tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de una manera más. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por entender que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente, pero reconozcamos que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales que han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía durante 3 décadas, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Utilizar el teléfono y reclamar las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia básica? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica creo que nos emplaza delante de la conclusión de que el sistema, lo dije al principio de esta disertación, se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal. No olvidéis que hay un consenso abrumadoramente mayoritario en el seno de la comunidad científica internacional en lo que respecta a la idea de que es inevitable que la temperatura del planeta suba al menos 2 grados con respecto a los niveles de 1990. Cuando alcancemos ese momento, nadie sabe lo que viene después. El consenso no es tan abrumador, pero es en cualquier caso muy amplio en lo que se refiere al hecho de que el llamado pico del petróleo ha quedado ya atrás. En lenguaje más llano, la producción de esa materia prima energética se va a ir reduciendo y los precios irán subiendo. Y después del pico del petróleo vendrán los picos del carbón, del uranio y de otras materias primas energéticas. Con frecuencia me da por recordar que hace un tiempo alguien me preguntó en un acto público si pese a todo no intuía que nuestros gobernantes, los de ahora como los de antes de ayer, tienen alguna conciencia elemental en lo que respecta a los retos derivados de la crisis ecológica. Preferí responder de la mano de la ironía, recordando algo que probablemente recordaréis también conmigo. En enero de 2011, esta otra estimulante figura intelectual que es Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces vicepresidente del Gobierno español, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar una medida que, si queremos ser generosos, discurría por el buen camino, la de reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 a 110 kilómetros por hora. 4 meses después, el mismo personaje convocó una nueva rueda de prensa, también en Madrid, en la que en sustancia dijo 2 cosas. Una, que la medida de enero había producido los resultados deseados. La factura energética española había menguado, creo recordar, 400 millones de euros. Y además, vaya por donde, el número de muertos en las carreteras se había reducido también. ¿Qué fue lo segundo que dijo Pérez Rubalcaba? Que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 kilómetros por hora de velocidad máxima anteriores. Yo hubiera esperado que algún periodista se abalanzase sobre el cuello del vicepresidente del Gobierno español con la sana intención de estrangularlo. Estaba violentando las normas más básicas de la lógica formal. Si yo despliego la medida A y afirmo que ha producido los resultados apetecidos, lo suyo parece es mantener la medida A o radicalizarla, no retirarla. El Partido Popular, todavía en el Gobierno, parece que coquetea con el horizonte de elevar, para situarla en 130 kilómetros por hora, la velocidad máxima en autovías y autopistas. Creo que se cierra el ciclo de la metáfora relativa a la conciencia medioambiental de nuestros gobernantes. Estoy obligado, aún así, a tirar una piedra sobre mi propio tejado. Acabo de sugerir que el capitalismo contemporáneo no muestra ninguna conciencia en lo que respecta a los retos derivados de la crisis ecológica. No es completamente cierto. Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala
que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no postuladas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino defendidas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de ecofascismo, de darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que abrazan los sucesivos presidentes de los Estados Unidos hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Como creo yo, por rescatar otro ejemplo, que muchas de las medidas que la Unión Europea aplica de un tiempo a esta parte a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos hunden de nuevo sus raíces en un proyecto de esta condición. Hay una palabra que falta llamativamente en el discurso de nuestros dirigentes políticos, de todos nuestros dirigentes políticos, también de los aparentemente alternativos. Me refiero a la palabra colapso. Hace 2 años se publicó en España un libro bien curioso de un periodista, en este caso inglés, llamado Michael Joker. El libro se titula Historia de España, 2014-2033, Crónica de un colapso. Es un manual de historia convencional, con fotografías, cuadros estadísticos, mapas, publicado en Reykjavik, la capital de Islandia, en el año 2034, que retrata, a mitad de camino entre un humor socarrón y un argumento serio, el colapso español, que desde el punto de vista de Joker es el producto de la combinación de 4 elementos. El cambio climático, que empieza a pegar ya fuerte, ante todo, en la mitad meridional de la península ibérica. El agotamiento inevitable de todas las materias primas energéticas que empleamos. Una crisis social en la cual ya estamos claramente inmersos y, en fin, el despliegue de políticas autoritarias cada vez también más perceptibles. En el mundo en el que yo me muevo, lo del colapso suscita 2 respuestas diferentes. La primera es crudamente realista y dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera que permita que la mayoría de nuestros conciudadanos tomen nota de sus deberes. Esta primera perspectiva es, sí, crudamente realista, pero no nos engañemos, es profundamente desalentadora. El colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de encararlos. La segunda de las respuestas tiene un cariz voluntarista en la medida en que disfruta de un apoyo social muy reducido y nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que al respecto está a nuestro alcance ahora es abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Este es un debate que en los hechos divide en dos al 15M. Hay una parte del 15M que entendió que el cometido mayor del movimiento consistía en elaborar propuestas en la confianza de que serían escuchadas por nuestros gobernantes. Hay otra parte del 15M, con la que me siento identificado, que consideraba, en cambio, que la tarea mayor del movimiento estribaba en abrir espacios autónomos, autogestionados, sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Estoy pensando en lo que significan incipientemente los grupos de consumo, muchas de las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido germinando, o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación personal y muchas disidencias con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que parecen empeñados en convencernos que nuestros problemas se resuelven si conseguimos crear una banca pública. Tengo que formular al respecto una pregunta insidiosa, la relativa a cuál es el plazo de tiempo que tenemos para encarar los problemas principales. El colapso
Según el diagnóstico de Joker, que es, a mi entender, moderadamente serio, no es para dentro de 100 o 150 años, es para dentro de 2 o 3 décadas. Algo que debería obligarnos a modificar drásticamente muchas de nuestras percepciones y muchas de nuestras acciones. Esos espacios autónomos que he invocado tienen por añadidura que federarse entre sí y que acrecentar su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado, en el buen entendido de que también en relación con ellos hay división de opiniones. Hay quienes dicen que nos deben servir para permitirnos esquivar el colapso, como hay quienes sostienen que deben servirnos como mecanismo de educación para después de un colapso que se antoja ya inevitable. Séptima y última observación, a manera de 2 rápidas conclusiones que quiero transmitiros. ¿Qué dice la primera de ellas? Hay una crítica vertida sobre el mundo libertario que merece ser escuchada porque plantea un problema real. En una de sus formulaciones, mal que bien dice: los libertarios sois muy sagaces a la hora de criticar la miseria existente, pero no lo sois tanto a la hora de trasladar a la práctica vuestras ideas. Es verdad. Recordaréis que hace un rato señalé cómo esas 2 formidables maquinarias que son comisiones y UGT han sido incapaces en 35 años, no lo han deseado, de sacar adelante ninguna iniciativa de cariz autogestionario al margen del capital y del mercado. Pero tendríamos que preguntarnos si los libertarios hemos estado a la altura de las circunstancias, y creo que la única respuesta honesta dirá que no. Hay un concepto que empleaban con profusión nuestros abuelos y bisabuelos anarquistas y anarcosindicalistas, que fue cayendo en desuso, tal vez porque alguno de los significados que se le atribuyó era un poco abstruso. Me refiero a lo que llamaban la propaganda por el hecho. ¿Qué es lo que yo interpreto que nos querían decir? Nos estaban diciendo: está muy bien organizar actos como este, publicar revistas, editar libros, convocar concentraciones o manifestaciones, pero lo más interesante que podemos hacer pasa inexorablemente por intentar llevar a la práctica de la realidad económica y social nuestras ideas, por construir, por ejemplo, esos espacios autónomos que he invocado hace un momento. Es verdad, para decirlo todo, que si en este salón de actos estuviese uno de esos abuelos o bisabuelos anarquistas o anarcosindicalistas que acabo de mencionar, probablemente recibiría con cierto recelo la propuesta de los espacios autónomos. Diría: está bien, también nosotros intentábamos desarrollar espacios como esos, pero fundamentalmente nuestra tarea apuntaba a expropiar directamente el capital. He sostenido muchas veces que el momento simbólicamente más interesante de la historia española del primer tercio del siglo XX se produce cuando en un pequeño pueblo de Aragón los anarquistas locales, o quienes fueren, que poco me importa, deciden instaurar el comunismo libertario. ¿Qué es lo primero que hacen? Queman el registro de la propiedad. Ahí no había ni trampa ni cartón. Lo que ocurre es que nosotros, infelizmente, estamos muy lejos de las capacidades mentales y materiales de esos abuelos y bisabuelos que he mencionado 2 veces. Intuyo que esos espacios autónomos, acompañados del intento de autogestión de segmentos enteros del sector público, deben servirnos de escuela para recuperar muchas de las prácticas de esas gentes. Dicho sea de paso, y agrego una nueva recomendación de libro, de lectura. Hay un texto maravilloso de un profesor inglés, Chris Elam, que vive en Madrid, sobre la Barcelona anarcosindicalista del primer tercio del siglo XX. Se titula La lucha por Barcelona. Los espacios autónomos entonces asumían la forma de barrios enteros en los cuales la Guardia Civil no se atrevía literalmente a entrar. Leyendo ese libro, uno descubre que muchas de las técnicas de movilización social que mal que bien creemos haber inventado en los últimos años, las desplegaban nuestros abuelos y bisabuelos. Cuando el propietario de un piso, subía de manera usurera el precio del alquiler, lo que se verificaba inmediatamente era un escrache articulado por las organizaciones sociales de los barrios correspondientes. ¿Cuál es la segunda y última conclusión que quiero transmitiros? Desde hace un tiempo me encuentro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas.
Cuando escucho que alguien dice «es que esto que estáis reivindicando no es realista», se me disparan todas las alarmas. Creo que no hay mejor ilustración de las miserias que se derivan del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se turnan en el gobierno y que en sustancia hacen lo mismo, en dos cúpulas sindicales que no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que repiten incansables las mismas monsergas. Hay una frase muy sonora y un poco maleducada de Bernanos, el novelista católico francés, que desde mi punto de vista da en el clavo de la cuestión. La frase dice: «El realismo es la buena conciencia de los hijos de puta». Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, de tal suerte que fuese literalmente inmodificable, cuando con toda evidencia es la realidad que ellos mismos han forjado en descarado provecho de sus intereses más obscenos. En este escenario creo que estamos obligados a ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado.